Pasamos por Bonaire, Bonaire igual, reventado. Había hasta gente saqueando las tiendas en Bonaire. El mismo día, ¿eh? O sea, el mismo miércoles por la mañana, ya había gente saqueando las tiendas. Claro, tú te asomas al parking de lo que es el Alcampo, ahí había de todo. Todo el agua, todo el Alcampo se lo ha llevado y ha salido todo por donde sea. De todo lo que te puedas imaginar. Yo vi balones, zapatillas. Había hasta una barca que al final no sabes ni de dónde sale. Vimos un cerdo vivo por ahí. La pista de patinaje, ahí enfrente aparcado, un coche pegándose fuego a las 10:30 de la mañana. Era para decir, no entiendo nada. Lo que era la fábrica esta de Churruca, que está ahí en la autovía también, bolsas de pipas, había un montón. Por todos los lados. Pero por todos los lados es por todos los lados. En SP Werner, que yo trabajé ahí, que está al lado del Bonaire, llevan material en sacos, en bolitas así de material. Desde no sé, desde la Bayer hasta aquí a la entrada del polígono de Alacuás había material de ese y está a lo mejor a 5 kilómetros. Un día normal. Un podcast documental de Obvio y Raro. O sea, yo cuando llego al polígono de Alfafar, gente deambulando por allí, yendo al coche a por los papeles, sin hablar, cabizbajos, gente todavía encima de los puentes, gente encima de los techos de las fábricas, gente encima del camión, los campos totalmente arrasados, y ahí había bajado el nivel de agua. Imagínate la CV31, que tú sabes eso cómo va de coches todos los días, que ahí es imposible pararse. Pues era en dirección a Alicante, todo coches amontonados, camiones cruzados, volcados, y la otra prácticamente libre. Gente andando por ahí, eso estaba cortado. Me llamó la atención eso, ¿no? Que si no preguntabas, nadie hablaba. O sea, iban andando como si fuera una caravana de seres humanos, pero muy desconcertados, ¿no? Sobre todo, pues esa gente, ¿no? que volvía a cruzar ese mismo puente que había cruzado yo en dirección a Alicante, ellos volvían en dirección a Valencia a su casa, a avisar. Pero a su casa, que igual eran de Valencia, o igual eran de Pusol, o igual eran de Sagunto. Pues habían quedado atrapados en el polígono y no habían podido ni avisar. Imagínate también en muchas casas el sentimiento de impotencia, ¿no? De no saber. Yo no quiero ni pensar si me hubiera pasado a mí, ¿sabes? Que sufrimiento, ¿no? de la familia. Y evidentemente de los que han perdido también a sus familiares, amigos. Poco a poco van viniendo, ¿sabes? Oye, me han dicho que allí por donde está tu hija que están bien. Y luego mi hermana también pudo venir y lo mismo, dice, oye, tranquilo que la mamá está bien. Y los suegros lo mismo, también nos informaron, igual que mi cuñada que viene a otra parte, y así te ibas informando. Otra de las cosas, obviamente, es ver informe de situación, ¿no? De intentar salir. Y al principio, pues, no nos era posible, porque el agua había estado moviendo muebles, estábamos un poco... La puerta estaba bloqueada, teníamos como varios coches a la entrada, teníamos que mover muebles, meternos en el fango, porque si no, no había salida. Y sobre todo, pues ver los demás vecinos que iban saliendo, ¿no? A ver qué tal habían estado esa noche, qué les había afectado. Porque por la noche, digamos que estaba viniendo el agua y entonces era como un mar que en algún momento fue un mar en calma y de hecho por la noche era como si te hubieras desplazado a primera línea de playa. Se escuchaba como la brisa marina, ¿no? Y al día siguiente el agua ya había bajado. Entonces ya mostraba todo lo que había traído el agua de otros lados, todo lo que había movido. Sí que es verdad que al no disponer de material ni herramientas, entonces era pues, una observación básicamente, porque lo poco que podíamos hacer, realmente podíamos hacer muy poco. Pese a que no había mucho barro, pero sí que es verdad que tiene una consistencia que es difícil de transitar y no sabes lo que hay debajo. Entonces tampoco te la quieres jugar porque no vas con calzado apropiado como para empezar a pinchar. No tienes un centro de salud ahí que te pueda atender rápidamente, ¿no? Porque tampoco no había nadie. Solamente los vecinos. No había absolutamente nadie guiando, nadie dando instrucciones. Sí que es verdad que algunos vecinos pues, sufrieron alguna herida y entonces pues, salió gente que conocía de primeros auxilios, enfermeros por allí, pues eso, empezó a surgir bastante fraternidad entre la gente del pueblo. No recuerdo bien si tenía tiempo libre, la mañana libre o qué, pero sí que me fui a dar un paseo por la playa porque ya habían enviado por la noche la notificación de que se suspendían los colegios y tal. Y me llamó la atención, era como... Había muchísima gente, como si fuese un domingo, pero incluso un domingo raro. Y eso me llamó la atención, ¿no? Como que sí que el nivel del mar, el mar estaba diferente. Y luego a nivel así de atmósfera, de ambiente, era como un ambiente un poco raro.
Cuando ya te estás viniendo para casa, estás asimilando un poco qué coño ha pasado aquí. Porque te quedas, dices, hostia, claro, yo no sé si aquí en mi casa ha llegado el agua, yo no sé nada. Hasta que ya llego y veo que en esta zona de aquí justo no hay nada, no hay ni barro. Pero la zona de la entrada de Alacuàs, que está pegado al Daya, que está Alacuàs y Aldaya lo separa una calle, es lo mismo. Toda la zona de lo que es el barranco de Aldaya, una montaña de coches, todo hecho es una mierda, todo. O sea, se lo había llevado todo. Yo llego aquí y mi novia está viendo las noticias, el apunt y tal. Ella no sabía nada de mí hasta que yo llego aquí. Desde las, no sé, 10, 11 y media, que ya le dije, me quedo sin batería, ya llegaré, estoy bien. Y yo no sé si ese mensaje se envía. Yo no sé, yo no sabía. Yo sé que mi novia estaba en casa y yo sé que aquí al final, a un tercero, yo diría que no, había pasado nada, entonces estaba bastante tranquilo. Lo primero que hice fue desayunar, porque tenía un hambre. Claro, yo estaba sin comer desde las 3:30, que comimos unos pelotazos y una Coca-Cola, hasta las 11:30 de la mañana, 12. Reventado, queriéndome una ducha caliente ya, y me quedo en casa. Desayuno y tal, y me echo ahí un rato a dormir porque estaba reventado. Pero aquí todo el día viendo las noticias. Te dicen que no puedes ir a casa. Bueno, nosotros somos de Albal. No se puede ir a Albal. Yo hablé con mis suegros, que estuviéramos tranquilos, que la zona donde vivo yo está arrasada totalmente. La zona donde mis suegros, pues no había sucedido nada. Albal se partió en dos. Pero nosotros no podemos volver a Albal. Nos juntamos 4 o 5 vecinos del pueblo, nos tomamos un café, pero ahora el dilema era ¿qué hacemos? Yo hablé con mis hermanos, que ya desde las 6 de la mañana entonces empezaron a entrar mensajes, empezaron a salir llamadas perdidas y bueno, nos fuimos a Valencia con mi hermano, con su mujer, con mis sobrinos, nos dieron ropa y ahí es cuando empiezas a asustarte, cuando te preguntan de una manera distinta cómo os encontráis, saltan todos esos mensajes porque saben que tú eres de la zona sur. Y cuando ya ves las noticias, y ahí es donde la cabeza yo creo que te da vueltas, cuando empiezas a asustarte de decisiones, de lo que ha pasado, de lo que podía haber pasado. Y claro, empiezan a hablar de víctimas, te vas enterando de que conoces a gente. Intentas descansar, pero no puedes descansar, no sosiegas. Entonces, es complicado. Yo lo que hice en cuanto pudimos acceder al local, porque costó mucho de forzar la verja, yo lo primero que pensé fue, yo tengo botellas de agua aquí, tengo que conseguirlas. Sabía que había un consumo aquí, que la Guardia Civil estaba en la puerta y daban leche y agua, pues eso, iban repartiendo, pero no me planteé ir hasta allí, me pillaba muy lejos además, y en casa mi madre compra bastante, comida no faltaba, pero yo sí que estaba muy en alerta por el agua. Incluso recuerdo que, somos varios hermanos, recuerdo que me puse de decir, mirad, vamos a racionarnos un poco el agua, ¿vale? Aquí tenemos 6 botellas que nos han dado los vecinos. Voy a poner el nombre de cada uno en su botella, ¿vale? Por si acaso, vamos a estar previsores de que quizá en un día o 2 no podamos recibir ningún tipo de comida ni de nada, ¿vale? Al menos 2 días vamos a estar bien con lo que hay en casa, porque en los supermercados no se sabía nada. Sabíamos que estaban todos evidentemente arrasados y que íbamos a tener que depender de que nos trajeran cosas de fuera. Sí que nos coordinamos con una hermana mía que vive fuera, que vendrían a traernos cosas, pero dices, guau, aquí en una semana mínimo no va a poder venir nadie a traernos nada, vamos a tener que subsistir con lo que tengamos. Fue una sensación muy cruda, muy, muy cruda. Llegamos a la autopista andando y nos empezamos a meter en coches de particulares que nos llevaban ahí hacinados y los niños súper graciosos. Este coche es súper grande, y eran coches normales, pero como nos metíamos ahí 300... Los padres vinieron andando, perdón, claro, no lo he dicho. Los padres llegaron a Los Anzuelos, a la rotonda de Los Anzuelos en coche, ya no les dejaron pasar. Y a la vuelta, cuando estábamos nosotros en uno de los coches, vi al padre de Alejandro que venía corriendo todo ese tramo y yo le dije al señor del coche, para un momento. Y claro, es que cada padre cuando se reencontraba con su hijo se rompían los padres.
Se rompían los padres. Cada reencuentro lo viví con muchísima, muchísima emoción. Cuando ya todo está controlado, al final sufres por los que están fuera muchísimo. Cómo lo estará pasando María, cómo lo estará pasando Nuria, cómo lo estarán pasando todas estas mamás, que las conozco a todas muchísimo, les tengo un montonazo de cariño. Y entonces sufres también por ellas y por ellos también. Entonces cada reencuentro te rompes mucho. De qué heavy lo que hemos vivido, qué bien que estemos a salvo, qué bonito entregarle a este niño feliz a su padre, porque algunos habían pasado. Alejandro, este niño que su padre vino corriendo, sigue diciendo: mamá, es que te lo perdiste, es que fue un cumpleaños, ¿qué tal? Yo me lo pasé súper bien. Luego una niña decía: mamá, en el hotel había un señor que nos hacía sándwiches. O sea, que hay muchos lo vivieron como una gran aventura, que es lo que intentamos siempre contarles a ellos. A ver, luego estaban como muy cariñositos, pero la inmensa mayoría sí que lo vivieron como pues, una historia que contar. Empezaron a aparecer bulos, que si se revienta una presa, que si no se... Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo se va a reventar la presa si en Manises y en Pantera no hay presas? En ese transcurso, ya a última hora de la mañana, sobre las 12, me llama mi hermano, sofocado, pues claro, él estaba de turno también, le pilló la inundación, no pudo volver a casa, gritándome: por favor, ayúdame, que no puedo contactar con nadie, el 112 no me coge el teléfono, no sé nada de mi mujer, de los chiquillos. Parece ser que se había inundado todo el garaje, era un garaje comunitario gigantesco. El agua había traspasado los cuadros eléctricos, el cuadro eléctrico se había prendido fuego, de ahí al primer piso, el primer piso ardiendo y a toda la finca pues llena de humo y caos. Sobre las 12 o así, me llama mi compañero a un punto donde había cobertura y me dijo: oye, que ha venido hasta la empresa Manolo, que es otro compañero de la empresa que sí que había llegado a su casa y que había pasado la noche en su casa, que ha venido a ver la situación y que ha podido venir desde Valencia y que vamos a pasar a por ti y te llevamos a casa. Vinieron a por mí. Fue cuando me vino el choque de realidad. Yo no era consciente de todo lo que había pasado. Fuimos caminando, como te digo, 30 minutos hasta llegar a la empresa y ese camino era apocalíptico. O sea, yo decía, es que esto es como estar en Walking Dead, igual. Claro, yo había estado viendo camiones esa noche, pero es que a la zona donde yo estaba no se había inundado tanto. Los camiones habían sobrevivido, pero es que más abajo, donde estaba mi empresa, estaban los camiones volcados, rotondas que ya no existían. Ya no se veía ni siquiera el camino, o sea, bueno, la carretera. O sea, muy de película, de verdad. Yo pensaba que nunca iba a ver eso. Yo estaba en shock, desde luego. Lo único que hice es sacar la cámara y empezar a hacer fotos y vídeos, que luego nunca enseñé porque no hacían justicia a la realidad. Sí que llegamos a la empresa. Me acuerdo que me dijo un compañero: lo que te puedas imaginar, multiplícalo por 1000. Y es que tal cual. O sea, lo que estaba en mi mente no alcanzaba a la realidad. No quedaban oficinas, coches por encima de la verja, todos los coches del parking, incluido el mío, reventados, unos encima de otros, llenos de barro, llenos de ramas, de árboles. Yo no llegué a entrar porque no es que no quería verlo. No quería ni ver mi coche en ese momento. Yo dije, ya vendré otro día, no quiero ver el coche. Me habían enseñado alguna foto y ya con eso tenía suficiente. O sea, estaba la policía un poco poniendo orden, intentando abrir ese camino para que por lo menos la gente pudiera llegar hasta allí. Entonces solo se podía llegar hasta el pueblo de Loriguilla, que el pueblo de Loriguilla está en alto y allí no pasó, en lo que es el pueblo no pasó gran cosa, se podía acceder en coche. Entonces teníamos como andando 50 minutos más o menos y ahí ya cogimos el coche y ya me llevaron a casa. Pero todo el camino, me acuerdo que le decía a mi compañero Raúl: vamos a llegar a casa, ¿verdad? Porque no se me quitaba el miedo del cuerpo. Fue un día muy complicado. Esa mañana yo fui haciendo seguimiento de todas las personas que conocía directamente, que no habían podido regresar a su casa durante el día anterior y estaban en fábricas o en carreteras. Entonces, conforme esas personas al día siguiente estaban pudiendo volver a sus casas sanos y salvos, fue un poco de tranquilidad de, bueno, mi entorno más cercano está ya a salvo. Esa fue una de las sensaciones, en paralelo con otras sensaciones porque las noticias iban compartiendo imágenes de que la situación y la dimensión era cada vez mayor. Pero para que te hagas una idea, no fue hasta el jueves, 2 días después, que nosotros, en mi asociación, decidimos cancelar el evento que teníamos para la semana siguiente, porque todavía no éramos conscientes ese miércoles de la magnitud. Tampoco es que te enteraras
mucho, porque ni siquiera los medios de comunicación recogían muy bien lo que estaba pasando. No había comunicación, había mucha gente, de hecho, estaba incomunicada. Nosotros somos unas 70 personas aquí. Bueno, estuvimos 48 horas que 4 personas no sabíamos, compañeras, si les había pasado algo, ¿no? Entonces, yo solo sabía que me habían cortado el tren para volver y que no sabían cuándo se iba a restablecer. Yo creo que todos estábamos pensando, bueno, Benetúser a 2 kilómetros en recto de Valencia, tercera capital de España, Europa, siglo XXI, esto va a ser cuestión de horas. Bueno, que aquí va a aparecer los GEO, la Guardia Civil, la Policía Municipal, la Nacional, los zapadores, el Ejército, pero no fue así. Ese primer día, que fue larguísimo, bueno, íbamos un poco deambulando por cada una de las calles, intentando cada uno llegar a su casa, pero ya la situación era dantesca. Cuando tú, por la mañana, un día despejado, obviamente que tu radio de visión es grande, no sabes si ha sido aquí, si ha sido inicialmente en toda Valencia, en toda la Comunidad Valenciana, es decir, no lo sabes, pero digamos, en la vista corta, en lo que era donde uno está viendo que es en Benetúser, vamos, era, ya digo, absolutamente catastrófico. Estaba el mundo de las zonas afectadas, donde habían caído las comunicaciones, había caído la tele, había caído internet, había caído todo. Estaba ese mundo, que era una burbuja a nivel informativo, que no tenía una imagen al exterior que le contara lo que estaba pasando, que le pusiera, digamos, el contexto. Fuera de esa zona sí que los medios todos estábamos informando, todos tal, no sé qué, el debate político que hacemos ahora, que no sé qué, no sé, sí que había como, oye, ha pasado esto, se va a actuar. ¿Vale? El problema es que los que estaban allí, de hecho a mí me lo ha dicho mucha gente, es que no sé ni lo que habéis publicado. Soy socio del diario y no sé ni lo que habéis publicado porque no teníamos internet hasta días. Esa sensación de desamparo, ¿se podía haber actuado más rápido? Sí. Pero bueno, ahora ya está. Que eso no ha costado vidas, ha costado, sí, pues esa desesperación, ¿no? Y esa de no saber qué pasa, porque además no sabes qué está pasando fuera, no sabes si el mundo se ha acabado. Tú sabes que tu calle, el mundo se ha acabado en tu calle. Y ha muerto tu vecino, y ha muerto tú uno que conoces y tal, y has tenido desaparecidos a tu primo, a tu hermano, no sé qué. Eso es una bestialidad. Una semana antes podía haber estado, pues tal vez, pero también hay que reconocer que al final de toda la corrida hay como 84, creo que citaban en Neutral, 84 municipios afectados, porque bueno, en mayor o menor medida, 79 muy afectados y luego hay otros que han sido afectados pues, en su polígono industrial o su tal, pero no ha entrado el agua dentro de la población, ¿no? Claro, es difícil. Hay que tener esa exigencia de que el Estado tiene que actuar y hay que tener esa comprensión de que pues cuesta desplegar y cuesta desplegar. Imagínate, si han hecho falta bombas para extraer el agua o si han hecho falta grúas para sacar los 200.000 coches. 200.000 coches y si hacen falta grúas para sacar eso, si hace falta, es que claro. A la 1 yo me despierto, me dicen, no has comido nada, súbete arriba. Yo como tranquilamente con mi grupo. Además también hice muchos amigos, muchos compañeros de Sueca, de Gandía, de, claro, gente que no se podía ir, incluso familias. Había mucho compañerismo. Una persona que acabas de conocer, le contabas tu historia y te sentías arropada enseguida. Yo me bajé de nuevo al sofá, no paraba de entrar gente, gente que también salía, que ya veía más o menos claro que estaba dispuesta a salir y volver a sus casas, porque no sabían nada de sus familiares. Al fin y al cabo las líneas habían caído y no tenían manera de comunicarse. De los 8 que éramos, no recuerdo si 2 o 3 personas se fueron. Yo la verdad es que ya no sabía si era bulo o verdad, que decían que iba a volver a desbordarse y que iba a volver a pasar. Y veo clarísimamente quedarme una semana. Me parecía muy buena idea quedarme allí hasta que, yo qué sé, todo pasara y esa película de terror terminara. Yo estuve el miércoles peleándome un poco con la situación esta, ¿no? De qué hago, cómo vuelvo, que dentro de lo mal me parece hasta ridículo pensar. Mi preocupación era volver con todo lo que ha pasado, ¿no? Pero en ese momento para mí era, ostras, quiero volver a casa. Hablé con la persona que se encarga en mi organización de buscar los transportes y a mí sí que me cogieron un vuelo Madrid-Valencia con un precio bastante razonable. No llegó a 100. Y en unos minutos esos vuelos pasaron a costar unos 700 euros. O sea, hacer negocio de una tragedia así me parece cuanto menos cuestionable moralmente, la verdad. Intento ir por la mañana. Por todos los caminos que yo conozco no me dejan pasar por ningún sitio.
es que era imposible. No se podía llegar. Y entonces pues me vuelvo a casa de mis padres a comer y pues en estas sigo hablando con Vero conforme puedo. Pues cuéntame cómo ha ido la noche. Pues no hemos dormido nada, se fue la luz, se fue el agua. Toda la noche gente gritando. Gente encaramada en una valla, gente encaramada en una farola, gente encaramada encima de un coche. Dice, entonces, claro, no ves nada, pero sí que oyes los gritos. Entonces yo, claro, la impotencia de no poder estar allí para ayudar, a mí eso me estaba sobrepasando. Antes de llegar a mi casa, me voy hacia Ribarroja. Yo soy pescador de río exclusivamente y yo el río Turia me lo conozco como la palma de mi mano. Y me sorprendió el desastre que había. O sea, es que era impresionante. Todo lo que había de ribera alrededor del río, que habían árboles, pinos, árboles autóctonos, arbustos, desaparecido. Era un páramo totalmente llano de arena y piedras y agua. Me quedé impactado. El puente había desaparecido. Estaban los compañeros cortando el acceso, porque claro, no había puente, alguien tiene que haber ahí. Los compañeros con uniformes de hace 15 o 20 años, que eran los que alguien les había dado porque no pudieron llegar ni a la comisaría por las armas. Y nada, pasamos ese día, o sea, el día 30, en la calle, todo el día con los vecinos. Nos trajeron café, porque claro, nosotros como lo tenemos todo a luz, pues no podíamos ni calentar la leche del niño, ni nada. Bueno, estuvimos ahí comentando. Habían vecinos que se cogían los coches para dar una vuelta para ver si estaba todo bien y ya venían y nos contaban. Decidimos hacer la comida en la calle con todos los vecinos para estar todos juntos. Con un aro de paella hicimos una paella con cada uno aportando lo que sea y pasamos así el día. Cuando llego a casa me abre José la puerta, pues me abrazó súper fuerte, se puso a llorar. Ahí es cuando te das cuenta de lo mal que lo pasan las otras personas, que es que sé que lo pasó peor que yo, porque yo lo pasé mal en el momento crítico del coche, pero una vez ya estaba en la empresa, sabes que estás a resguardo y que estás bien. Ya llego, me ducho, me calmo. Yo ahí estaba ya súper tranquila, aunque con la incertidumbre de, bueno, me he quedado sin coche, me he quedado sin empresa, no sé si voy a tener trabajo mañana. Y sí que sabía que había sido algo muy gordo, pero yo no sabía tampoco el alcance de todo lo que había pasado por la zona de Paiporta, Catarroja. Entonces, bueno, ahí sí que como y intento acostarme, pero no consigo dormir nada. De hecho, a la hora o así ya me levanto diciendo voy a hacer vida y ya dormiré por la noche. Por la tarde, 2 horas a casa, comer. Me llama el inspector al retén a tal hora que nos tenemos que ir para Picaña y tal y cual. Me preparo, me ducho, me hice la mochila, me puse una cuerda, una pala, un kit de hemorragia, de control de sangrados, unos guantes y un chubasquero y una botella de agua. Con todo eso, cuando llegamos al retén, era una sensación de nerviosismo. Vas a hacer algo que no es habitual. Nos uniformamos todos y ya nos distribuye el inspector. Ese día por la tarde ya empecé a limpiar la planta baja que tú has visto, que había entrado unos 90 centímetros, poco más o menos. Pues tenía muebles, tenía cajones de la faena, tenía herramienta. De lo que vendía, pues lo tenía a punto para el sábado venderlo. Eso pues se fue todo al carajo. Y sacarlo fuera, porque como había flotado todo, pues estaba cada cosa por un sitio. Muchas cosas estaban rotas. En fin, me dediqué a sacar cosas, solo a sacar cosas. Y no terminé. No había de nada, porque de hecho el primo de la mujer venía, el chico también, de ahí de la torre, andando, como podía, cargado con botellas de agua, papel higiénico, es que no había de nada. Claro, empiezan a decir, la gente empieza a subir, oye, pues en Mercadona está yendo la gente y en Consuma a por cosas, porque como está aquello todo, pues claro, digo pues me voy a acercar. Cogí alguna botella de agua, algo de aceite, galletas y 4 cosas, y aquí a la vecina Marta le dice lo mismo. Digo, toma Marta, y le llevé un poco de cada cosa. Digo, mira lo que he podido conseguir. Pues muchas gracias. Y bajo, y entonces es cuando digo, bueno, a ver cuál es la dimensión de esto y a ver si encuentro agua para los animales. Empiezo a recorrer el pueblo, empiezo a ver lo que son las imágenes del saqueo. Yo veía gente cargada de cosas, pero digo, ¿esto de dónde lo sacan? Y era la gente que estaba entrando a Consum, a Mercadona, al Aldi que está al lado. O sea, todo el mundo iba cargando con un montón de cosas que estaba saqueando. Claro, yo tampoco sabía la dimensión espacial que tiene, pero aún así yo digo, bueno, no te vas a morir de hambre. O sea, esto es un país civilizado, quiero decir, te van a traer comida. No. Era un espectáculo.
todo el mundo, yo me miraba y estaba todo el mundo entrando y saliendo de los supermercados, de las tiendas, de los estancos. Y yo solo quería conseguir agua para los animales. Total, que sigo andando y veo a una persona así con packs de agua y le digo, ¿sabes dónde se puede comprar agua? Y me dice, allí en Albal, que es la población que está aquí al lado, dice, hay una tienda que están vendiendo. Que me encamino hacia allí, desplazarte era pero lentísimo, porque entre que tenías que esquivar un montón de obstáculos y había zonas donde la capa del lodo era tan profunda y tan viscosa que si metías el pie costaba un montón sacarlos. Entonces tenías que dar unas vueltas. Al final encuentro la famosa tienda donde ya no les quedaba nada. Conseguí un par de botellas de medio litro de agua y volví aquí. Esa tarde, después de hacer la pieza para el telediario, me pidieron prolongar turno. Había entrado a las 8 de la mañana, pero me pidieron si me podía quedar hasta el telediario de la noche y todo el mundo prolongó sin problema. Y me enviaron a Paiporta esa tarde. Estuvimos dando vueltas en carretera horas. Nuestro conductor intentó desviarnos por todos los caminos posibles. No había manera. Claro, yo llamaba al telediario y le decía... no podemos acceder. Claro, ellos tampoco eran conscientes desde Madrid. Si no éramos nosotros, ¿cómo lo iban a ser ellos? ¿No? Pero ¿cómo es posible? Ir por el otro camino, ir por detrás. Y yo que no, que es que está todo colapsado, es que no se puede llegar. Por la tarde nos metimos en el instituto, que era un sitio más grande, habilitarlo para poder poner una atención médica y sanitaria. Limpiamos la planta de abajo del instituto, las aulas, el hall, todo como pudimos. Y a partir de ahí empezaron a llegar la ayuda de fuera. Pero la ayuda de Madrid, la ayuda de Albacete, la ayuda de Alicante. Esa fue la primera ayuda que llegó aquí. Hablo de voluntarios, hablo de camiones de ayuda humanitaria, hablo de policía, hablo de bomberos, hablo de sanitarios, enfermeros, médicos, pediatras, psicólogos, aparte de los del pueblo, sanitarios del pueblo que se presentaron allí para ponerse a disposición nuestra, todos los que vinieron de fuera. A las 5 de la tarde, 5:30, viene la policía, nos dice que allí ya somos muchos, que para esta noche no iba a haber comida para todos, que por favor nos fuéramos todas las personas jóvenes o que nos viéramos capaces de llegar a nuestros pueblos cercanos a pie, porque era la manera más segura de ir. Únicamente que teníamos que tener en cuenta a ver dónde pisábamos, porque podían haber alcantarillas llenas de barro, pero que estuvieran abiertas y nos podíamos caer. Cogí a dos personas conocidas que eran de mi pueblo. Cogí una manta de Ikea, me puse mis zapatos del día anterior. Nos animamos las tres a irnos hacia Albal, dejando a una persona mayor, de las que había estado conmigo en la farola, que no podía venir a Albal conmigo porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y yo creía que no estaba en condiciones como para venir. Esta persona lo entiende y me dice que no me preocupara por ella, que ya le acompañaría a alguien a casa. Esa primera imagen de ver la realidad, se me está poniendo la piel de gallina solo de acordarme de lo que vimos. Íbamos a pasar el puente de Macro, que unía con la CV36, que es la carretera que lleva para Picaña, para Torrent y todos aquellos pueblos. Es el puente que cruza el nuevo cauce del río Turia. Ese cauce que tendrá, 80 metros de ancho, y le faltaría menos de 1 metro para desbordarse. Y ya después lo que vimos cuando cruzamos el puente fue muy chocante, porque era como estar en Nueva York, en una de las grandes avenidas, cruzas un puente y de repente estás en Irak en pleno conflicto bélico. Coches por todas partes abiertos, una puerta abierta, un maletero, cruzados, amontonados, lleno de barro por todas partes, cristales, gente caminando sin rumbo. A lo máximo a lo que pude acceder ya después de horas intentando fue Picaña y llegué muy cerca del barranco porque intenté acceder a la residencia de ancianos porque había visto algunos vídeos. Claro, no pude llegar, era imposible. El fango no ocupaba todas las calles, yo no iba preparada, tampoco tenía ni botas de agua en ese momento. Se había ido la luz casi en todos los pueblos y era octubre, anochecía antes. Y en cuanto llegué a Picaña, me metí en una calle y vi a un grupo de chicos que estaba limpiando un bajo. Claro, un bajo embarradísimo. Y un montón de gente con carros de la compra y tal. Algunos se dedicaban a ir casa por casa ofreciéndoles a los vecinos lo que habían cogido de Mercadona, otros se llevaban jamones y recuerdo que había una sensación de caos absoluto. Llegamos a la rotonda de entrada de Picaña como pudimos. Ahí habían unos compañeros ya, nos dijeron por el único puente por el que podíamos pasar porque era el único que quedaba en pie.
Cruzamos el puente sin barandillas, la gente caminando, los coches patinando por el barro, que digo, a la mínima te vas barranco abajo y que te lleve la corriente. El barranco del Pollo, el que pasa por ahí por Picaña y Paiporta. En la parte del polígono, la primera calle que daba ya al barranco, ahí había una calle. Digo había porque ya no hay calle, ni hay casas, y habían casas. Recuerdo una imagen que es ver un coche en el tejado de una casa, otro coche encajado dentro del comedor de una casa. Llegamos al ayuntamiento como pudimos. El retén estaba pegado al ayuntamiento, no había retén. Creo que llevaba un año construido, totalmente inundado. El ayuntamiento, el agua llegaba hasta mitad escalera. Es que no hay palabras para describir todo aquello. Cogemos el camino al Val y bueno, sabía que algo había pasado, pero no de la manera que yo lo llegué a ver. Mi primera vista fue el cementerio de Alfafar, los nichos desordenados, coches acumulados, apelotonados, gente haciendo fotos, no sé, como una película de terror. Cógeme la principal y lo mismo. Sí que es verdad que ahí recuerdo que había ya bastante más policía, bomberos, con coches circulando por esas calles, comercios cercanos que habías comprado hace poco destrozados, farmacias, recuerdo una farmacia en especial con toda la vidriera rota, sin nada dentro, coches que tienes que ir saltando, barro todavía mojado, nos llegó a llegar por las rodillas. En la sala de plenos habían hecho el centro de mando, por así decirlo. Estaba ahí un policía y 2 o 3 personas del ayuntamiento. No había nadie más ahí. Y un teléfono. Eso era el centro de mando de Picaña en las primeras horas. Y por la calle habían otro compañero, 2 compañeros más, no lo recuerdo, sin uniformes o con un chaleco, que a un compañero le tuve que decir, ponte el chaleco este amarillo, le di yo uno que ponía por lo menos policía, no uno de estos de llevar en el coche, de emergencias. Teníamos que ir a donde les llegaban las llamadas o algún aviso, oye, pues que aquí hay un cuerpo tal y cual, pues ir a ver si verdaderamente había un cuerpo y dar conocimiento pues, a la Guardia Civil en este caso. ¿Qué pasa? Que en cuanto se fue la luz, también los vecinos estaban muy preocupados porque date cuenta que no tenían las persianas de los bajos reventadas, las puertas, las ventanas, todo. Entonces, claro, su casa era un libre acceso al que quisiera entrar. Entonces, muchos habían organizado para poner tablones, intentar de alguna manera taparlas. Y entrevisté a una vecina que en ese momento me dijo que ellos estaban bien por suerte, tenían 2 hijos, habían ido en último momento a rescatar a sus abuelos, porque cuando vieron que el agua empezaba a subir, los abuelos vivían en una planta baja, entonces los nietos fueron corriendo a por sus abuelos, los rescataron y se los llevaron a su casa en la calle de atrás para subirlos a una planta alta. La mujer me dijo, es que estamos haciendo nuestras necesidades en una bolsa de plástico, 6 personas. Porque es que no, llevamos aquí y no podemos hacer, no tenemos nada, no tenemos agua, no tenemos nada. Y me dijeron también que uno de los vecinos de sus abuelos, un amigo de sus abuelos, pues había muerto. Y yo creía que había encontrado un historión y era un denominador común. La primera llamada a mí me impactó porque fue un poco grotesco. Oye, pues mira, en el polígono hay una persona que parece ser que ha visto a un cuerpo ahí entre un... Bueno, fuimos para allá y habían arbolitos de estos pequeñitos típicos de ciudad, toda la broza, cañas, y nos dijeron en un punto en concreto, de un árbol en concreto, por la emisora nos decían, tiene que estar aquí. Yo decía, no hay nada, es imposible, aquí no hay nada. Pero claro, es que no era consciente de lo que estaba viendo. Hasta que me di cuenta que efectivamente era una persona. Cuando le vimos ya el brazo, pues está aquí la persona. Me produjo bastante impacto. Nuestra misión era señalizarlo con cinta policial y en el Google Maps poner una chincheta y enviarlo. Porque como había tantos cadáveres por todos los pueblos, no habían comitivas judiciales suficientes para ir a ver el cadáver. Y claro, no podíamos estar custodiando cada cadáver porque éramos tan pocos que si nos quedábamos ahí ya el resto... Claro, llegó un momento que lo normalizamos de alguna manera todo lo que estábamos viendo, intentábamos
crearnos un caparazón, aunque sean 2 minutos, compartiendo 4 tonterías, para de alguna manera salir un poco de todo ese estrés que nos estaba suponiendo ver todo eso, porque ya te digo que no es normal. La policía, yo por ejemplo, he visto situaciones muy desagradables, pero esto supera con creces. Es que no sé cómo explicarlo, porque tú cuando vas a un accidente, un suicidio, una pelea, un apuñalamiento y tal, tú ya vas predispuesto a lo que te vas a encontrar si te pasan un aviso. De esta manera te ha caído de repente, sin tener ningún tipo de aviso previo, y que además muchas de las personas que vimos nosotros, el estado pues no era muy... Era como un círculo vicioso que no había forma ninguna de salir de esa situación. Miraras donde miraras, te ibas a encontrar lo mismo o aún peor. Entonces estabas en constante ciclo de estrés, por así decirlo. Por cierto, este hombre lo encontramos creo que a las 6 de la tarde del miércoles, y hasta el viernes a las 12 de la mañana no quitaron el cuerpo. Para que veas más o menos pues, los pocos recursos que habían. Llamé esa noche a un concejal de Picaña para pedirle información y él me dijo una frase que no se me va a olvidar. Me dijo, tenemos extensiones de kilómetros y kilómetros de lodo con una altura de 2 metros. Y yo dije, ¿cómo que extensiones y extensiones? Bueno, a partir de ahí empezó el periplo que nos iba a acompañar semanas y que nosotros no sabíamos. Después llamaron también de otra persona que estaba ahí en mitad de la calle. Estábamos con la persona, esta segunda persona que había fallecido, estábamos en el, pues eso, señalizando y viendo el pastel un poco, y bajó una señora con su bolsa de basuras de la finca. Claro, la mujer indignada porque no podía pasar para tirar la basura. Y yo miraba y decía, pero vamos a ver, si hay una persona muerta en la puerta de su finca y su preocupación es tirar la basura por donde paso. Yo lo asocio a que son como una especie de mecanismo de defensa del propio cuerpo, de decir, mira, me desinhibo de lo que está pasando aquí porque si no yo me vuelvo loco. Y me pasé la tarde, estaba molida físicamente y mentalmente, y ya fue cuando empecé a mirar las noticias en la tele y a enterarme un poco de todo lo que estaba pasando. Muchos WhatsApp de mucha gente que te escribe preguntándote cómo estás, enterándote de casos de amigos que les había pasado también cosas, porque al final yo tengo compañeros del trabajo que han perdido también negocios, que han perdido casas, poniéndote al día de todo lo que había pasado, no solo en la calle, sino también a nivel de todos mis amigos y de todo mi entorno social. Otra de las misiones de ese primer día fue intentar evitar los asaltos a locales comerciales, a viviendas también por las noches. Fuimos a Mercadona. La gente se llevaba hasta los carros de los hornos. Uno de los compañeros que habían ahí decía, vamos a ver, una cosa es sacar agua, cosas para alimentarte, pero esto, una colonia, el carro este. Y de alguna manera había un compañero que se dedicaba pues, a seleccionar qué cosas se podía llevar la gente. Entramos dentro y estaba absolutamente vacío ya todo. De ahí nos fuimos a Consum. Habrían 500 personas haciendo cola, ordenada. Claro, a nosotros nos dan el aviso, oye, esto hay que cortarlo. Y sorprendentemente en Consum había una persona, no sé si era algún trabajador o algo, organizaba las colas. Entraban de 10 en 10 durante 5 minutos y a los 5 minutos salían. Y el hombre, el chaval, pues controlaba el tiempo y la gente para que no fuera eso, entrar aquí y todo por el aire. Y recuerdo que entramos ahí, ya la gente mirándonos mal porque se pensaba lo que iba a pasar. Le dijimos a la gente que tenía que parar ya el saqueo. Si no sabes si te van a ayudar, si va a haber una respuesta rápida y tú estás viendo que no la hay, la gente se asusta y hace ese tipo de cosas. Luego, dentro del asustarse, hay el aprovecharse. Pero es que eso está muy unido. O sea, tú puedes entrar por susto y luego cuando ves que la gente se está aprovechando, que eso es barra libre, pues lo coges. Yo no lo juzgo. O sea, yo no lo juzgo porque lo entiendo. Si tú no tienes una información previa de cómo se va a actuar en ese tipo de situaciones, no tienes una experiencia previa y ves que la gente está haciendo eso, te sumas. Es como cuando ocurrió la pandemia, hubo mucho chiste con el tema del papel higiénico. Y mucha gente se creía muy lista cuando lo veía desde su casa y veía a la gente arramblando con el papel higiénico y decía, esta gente qué ignorante es, tal. Yo digo, ojo, porque si tú estás en ese momento en el Mercadona o estás en el supermercado y empiezas a ver que la gente se lleva papel y cosas, y tú dices, ¿qué pasa? Y te dicen que van a cerrarlo todo, que se va a acabar. En ese momento tú entras en pánico como uno más. Poco más que fue ahí un motín. Habían compañeros que decían
nos han mandado esto, aquí todo el mundo fuera. Yo, por ejemplo, decía, vamos a ver un poco de sentido común. Vamos a ver. 500 personas, nosotros 5. Han perdido todo. En el pueblo no hay ninguna tienda más. Nadie se va a morir de hambre en 24 horas, pero es que igual dentro de 5 días es que sí que no tienen nada. Entonces, de alguna manera, para evitar ya mal mayores, sobre todo a nosotros, que éramos ahí los mandados que íbamos a fastidiar a la gente, teníamos que sortear la situación, como fuese. De alguna manera, no es que permitiésemos el asalto, que sí, se permitió, pero es que al final es una situación de necesidad. Lo que no vamos a tolerar es que entren a un banco con una radial a cortar el cajero, como pasó, tiendas de móviles, tiendas de no sé menos, a casas particulares. O sea, eso no se puede tolerar. Lo que hicimos fue cerrar la puerta por donde estaban entrando ya, decirles, mira, entráis los que quedáis aquí dentro del local, cogéis lo que tengáis que coger. Seguimos haciendo lo mismo que hizo el chico este de 5 minutos, grupos de 7-8 personas, y os vais llevando lo justo y necesario y tenemos que cerrar ya. Al principio la cosa se nos fue de madres y se puso muy complicada, muy complicada. Y es entendible, lógicamente. Cuando ya se vació todo, pues cogimos alimentos nosotros para llevarlo al ayuntamiento, a la gente que estaba ahí. Cuando aparecimos en el ayuntamiento con las 2 bolsas de comida, se echaban las manos a la cabeza y nos abrazaba todo el mundo. Claro, ahí no había nada ya, ni agua, nada, o sea, no había absolutamente nada. Yo me sentía más segura porque vino un familiar de la chica que también era de Albal. Íbamos por la principal de Catarroja viendo un poco todo, cada una a su ritmo, y yo pensé, Mariam, no has sido la única que esta noche se ha tenido que coger a una farola y que ha sufrido. 7:30, 8 menos cuarto, yo creo que fue la hora que llegué a casa, totalmente de noche, obviamente. No había luz, no habían semáforos, claro. Fui a casa de mis padres, primero porque viven mucho más cerca, ¿no?, desde donde yo estaba accediendo. Intenté llamar al telefonillo, pero claro, la luz no iba. Intenté llamar junto con mi compañera a gritos, mamá, mamá, papá, papá, pero no me escuchaban. Las persianas estaban bajadas y continué el ritmo, avenida hacia arriba, viendo que por la zona donde vivía mi tía sí que había luz. Llamé a mi tía y me cogieron mis primos el telefonillo. Vamos, tardaron 10 segundos en bajar por la escalera, llorando todos, que habían sabido de mí lo último hacía pues 12 horas. Ellos fueron los que contactaron con mi pareja y con mis padres, que estaban juntos en casa de mis padres. Bajaron y ya pudimos hacer un reencuentro en mitad de la avenida, emotivo, y yo me sentía feliz y empezando como una segunda vida. Digo, vamos a Paiporta, miro a ver cómo están mis padres y tal, que nace desde ayer, yo no sé nada de mis padres. Fue imposible llegar a donde viven mis padres. Imposible. Viven en la zona del polideportivo, que el barranco hace una curva y se estrecha muchísimo, y se ve que ahí pegó ya una esclafa el barranco impresionante y anegó absolutamente todo. El pueblo absolutamente reventado, totalmente. El retén de la comisaría de policía de Paiporta también destruida. El centro de mando se lo trasladaron a la cafetería del polideportivo, que es en un primer piso. Y ahí estaba la gente pues como podía, con lo que podía. El 30 por la noche llegaron unos chicos con unos 4x4, venían de Gandía. Esos chavales hicieron una faena increíble con sus 4x4. Fueron abriendo calles toda la noche y me llamaba mucho la atención que se iban hasta un pueblo cerca de Gandía a repostar y volvían a seguir trabajando. Pincharon un montón de ruedas, teníamos que ir buscando kits de estos de reparación de rueda. Esa noche estuvimos toda la noche con ellos, retirando coches y ayudándolos. Lo alucinante es que en ese primer día no hay nada. O sea, no se mueve nada. O sea, nada de información, nada de autoridades, nada, no podía haber nada. Lógicamente, los parques, los coches de bomberos, o sea, en una emergencia así, lo primero que se destruye son los recursos que hay dentro de la propia zona. Mando un mensaje de WhatsApp a mi jefe de zona de bomberos y le digo, mañana iré al parque, digo, imagino que hará falta gente. Nada, ese mensaje no se contestó ni nada. Cuando veo las noticias esa noche,
Yo lo que viví pensaba que era brutal y pensaba, la gente de mi entorno no puede imaginarse lo que he vivido, no se lo pueden imaginar por mucho que se lo cuente, pero yo no sabía que había afectado a tantísimas poblaciones. Eso yo no me lo podía imaginar. A ver, te pasas muchos días llorando. Fuimos a la zona de una residencia que había ahí, que encontraron varias personas también. Conocía varias calles de varios amiguetes, gente conocida, pues iba a preguntar, ¿cómo estáis? Tal. Pues lo típico, alegrándose de verte, que te acordaras de ellos en ese momento. Igual hacía, yo qué sé, había unos amigos de mis padres, era una mujer que nos cuidaba a mis hermanos y a mí de pequeños, no te digo más. Tengo 43 años, yo igual hacía 30 años que yo no sabía nada de esa mujer. Y se quedaron alucinados. Simplemente del hecho de que va alguien era ya algo reconfortante, porque después de la inundación éramos las primeras personas que pasábamos por ahí. No había nadie. Y así transcurrió la noche hasta que pinchamos y tuvimos que plegar trasto ya. Estuve todo el día intentando ir. Pues si no me dejan por aquí, me voy por San Isidro. No me dejan por San Isidro, voy a probar. Y nada, fue imposible. Y luego creo recordar que mi amigo Edu, que es bombero de Torrente, y su pareja Laura, que es enfermera y creo que trabajaba en Catarroja ese día, me llama y me dice, Luis, si quieres ir a Catarroja, sé un sitio por donde puedes ir. Y salí escopetado. No lo recuerdo bien, pero sí que recuerdo que cuando cruzas el nuevo cauce del río, ahí todo cambia. O sea, ya es desde esa parte del río hacia toda el Horta Sud, el panorama era de devastación absoluta. Mucho bombero, mucha policía. Iba en silencio en el coche y yo iba flipando en colores. O sea, todo lo que mi cabeza se había imaginado, pues bueno, pues se ha salido el agua, pues tal. O sea, no, ni de coña. No, eso era como una película postapocalíptica. Y me quedó corto. Fue un shock bastante grande. Catarroja, si vas por la CV400, pues hay una gasolinera a la entrada, hay una rotonda grande y en esa rotonda ya hay algún coche subido en la rotonda y ya no se podía acceder más. Y en una esquinita yo subo la furgoneta a la acera, pues yo estaba a calle y media, yo vivo relativamente cerca de esa rotonda, que es la entrada a la parte nueva de Catarroja. Digo, mañana tranquilamente pues ya iré llevando las cosas conforme pueda. Pues ese camino, que es apenas calle y media, tuve que parar varias veces. Porque es que yo no daba crédito. O sea, es que me puse a llorar. Pues ves un comercio que estás acostumbrado a ver todos los días, que pasas por la puerta y lo ves totalmente devastado con un coche dentro. Cientos de miles de cañas repartidas por todos los sitios. Es que donde mires no pasa desapercibido. Tienes que parar porque decir, madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Pero aquí qué ha pasado? Te da un bajón de la hostia. Y nada, pues llegué a mi patio. La puerta estaba medio arrancada, cristales colgando. Pasé como pude por debajo y tal. Y nada, pues llegué a mi casa. Sí que tenemos 2 viviendas de la finca que son planta baja. Están totalmente devastadas. Esos 2 vecinos lo han perdido todo. Y entonces la emoción y los nervios que te supone ver eso es cada peldaño hasta llegar al segundo piso donde vivo yo era... Pero bueno, también estaban las ganas de ver a Vero, que... Y entonces nada, pues abro y mi casa evidentemente estaba a oscuras, con sábanas por el suelo. Y nada, pues yo llego a casa y nos abrazamos y no nos decimos nada. Yo le digo, ya estoy aquí. Es un poco como, no te preocupes, cariño, que ya estoy aquí. Dices, vamos a llorar juntos, no llores tú sola, vamos a llorar juntos. Y es muy emocional. Yo llegué y ya pues llevaba un montón de linternas con batería y con eso pues por lo menos esa noche fue una noche un poquito más cálida, porque ya con luz no me quiero ni imaginar la noche que pasó Vero allí. Sé que hicieron piña los vecinos y tal, estuvieron pasando de un piso a otro y demás y sí que es verdad que la arroparon mucho. Bueno, se arroparon entre todos.
Escucho todos estos testimonios y no puedo entender que muchos aún no supiéramos lo que había pasado. Y me incluyo, porque yo empecé a enterarme esa noche. Sí, sabía que había habido una riada, sabía que había sido grave, sabía que había afectado a una zona grande, pero no me podía hacer a la idea ni del nivel de la catástrofe ni de la dimensión real. Y aunque escucharas noticias, aunque vieras imágenes, para llegar a entenderlo de verdad, iba a hacer falta tiempo. Un día normal es una crónica de lo sucedido el 29 de octubre y días posteriores en la provincia de Valencia, contada por quienes estuvieron allí. Un proyecto de Obvio y Raro, dirigido por Deya Arroyo. Edición de sonido, Adrián Fernández. Diseño gráfico, Antonio Gamboa. Los primeros 3-4 días la necesidad era brutal, de agua, de comida. Los vecinos te decían, aneu a Catarrocha, que ahí están pichor. Yo no he visto unas caras igual de sobrepasados en mi vida, en otros bomberos, ¿eh? Las caras de cansancio. Los días siguientes se viven con silencio en las calles, escuchando el ruido ensordecedor del barranco que ya no tenía agua, pero metido en la mente. O sea,